El Gran Cañón es una de las vistas más bellas del mundo, pero es sorprendente la belleza del cañón. Hay algo más que lo hace realmente especial. Hay un aire de misterio que rodea el cañón y nos deja preguntándonos qué secretos se esconden dentro de sus paredes. No son los únicos. Este descubrimiento podría cambiar todo lo que has sabido sobre esta maravilla natural y los secretos que descubrió sobre el Gran Cañón. Pero antes de entrar en eso, tenemos que retroceder un poco. El Gran Cañón ha sido considerado un lugar sagrado, terreno para las tribus nativas americanas desde tiempos inmemoriales. 11 pueblos indígenas distintos, incluidos los Havasupai, Hopi, Paiute, Navajo y Zuni, han visitado y vivido en o alrededor del área del Gran Cañón durante siglos. Para estas tribus, el Gran Cañón no es solo un hermoso parque nacional, es profundamente arraigados tanto en sus historias de creación como en sus creencias religiosas. Los Havasupai, que han vivido en el cañón y sus alrededores durante siglos, lo consideran una puerta al cielo o al infierno. El concepto de cielo e infierno en la creencia Havasupai es ligeramente diferente al tradicional. Concepto judeocristiano, creen que el cielo es un lugar de felicidad y alegría eterna, donde las personas viven en armonía entre sí y con la naturaleza. En contraste, el concepto de la tribu del infierno es un lugar de gran sufrimiento y castigo. Es donde los malvados son enviados a expiar por sus pecados, a la creencia Havasupai, de que las almas de los difuntos deben pasar a través del cañón para llegar a su destino final para la tribu. El Gran Cañón es más que solo un lugar físico. Es un lugar espiritual donde el pasado y el presente se encuentran con las características geológicas del cañón, y las impresionantes vistas son una parte esencial de sus creencias y tradiciones, y juegan un papel crucial en su identidad cultural. Esta maravilla natural es verdaderamente una maravilla, pero no sucedió de la noche a la mañana. De hecho, se necesitaron millones de años de erosión y actividad geológica para crearlas. La obra maestra que vemos hoy en día, la historia del Gran Cañón, en realidad comienza hace unos 5 millones de años, cuando una presa natural llena de sedimentos creó un lago en lo que ahora es el norte de Arizona, cuando el lago drenaba el río Colorado y comenzó a cortar la roca tallando el cañón. Sabemos y amamos hoy en día que este proceso se conoce como erosión y es un bosque poderoso que puede crear algunos de los paisajes naturales más bellos del mundo, pero la erosión no es el único factor que dio forma al Gran Cañón. El viento y el agua también han jugado papeles importantes, al crear la intrincada red de cañones, barrancos y otras características que conforman este impresionante paisaje. A lo largo del tiempo, las fuerzas de la naturaleza han creado un lugar de incomparable belleza y complejidad, un verdadero testimonio del poder de la naturaleza. Se cree que todo esto sucedió mucho antes de que cualquier los humanos existían en el área, por lo que todo fue guiado solo por la naturaleza. Pero ¿y si eso no fuera cierto? Siempre hemos tenido una idea bastante sólida de cuándo aparecieron los humanos por primera vez en escena. Pero todo ha cambiado. Las huellas encontradas en el Parque Nacional White Sands Park ha demostrado que los humanos pudieron haber estado en América mucho antes de lo que pensábamos. Esta es una gran noticia porque podría significar que los humanos vivían en el área hace tan solo 23.000 años, es decir, 10.000 años antes de lo que el mundo creía anteriormente. Los detalles cambian todo lo que creíamos saber sobre nuestra propia historia. Algunos expertos piensan que esto podría ser evidencia de que los primeros humanos se aventuraron en el Nuevo Mundo. Si eso es cierto, significa que hemos estado aquí más tiempo del que jamás hubiéramos imaginado. Por supuesto, el descubrimiento está causando un gran revuelo en la comunidad arqueológica, aunque no es una prueba definitiva de la presencia humana temprana en las Américas, sin duda añade más leña al fuego. Otro investigador, Cyprian Ardalen, pensó que los humanos estaban presentes en América del Norte ya hace 30.000 años. Ardalen incluso llamó a este descubrimiento el santo grial de la antropología y la arqueología, y no es difícil ver por qué las huellas encontradas en el Parque Nacional White Sands son un punto de inflexión. Son la primera evidencia tangible que tenemos de una presencia humana mucho más temprana en las Américas que anteriormente lo creíamos. Pero la cuestión es que esta impresionante maravilla natural podría tener más de 1.000 millones de años de historia detrás. Los científicos recientemente profundizaron en esta historia utilizando la termocrinología, un método sofisticado que rastrea la historia del calor y las rocas
y lo que encontraron fue: primero, los investigadores recolectaron muestras de roca de diferentes partes del cañón. Luego descubrieron que las mitades occidental y oriental del cañón podrían haber pasado por diferentes contorsiones geológicas a lo largo del tiempo. Esto podría estar relacionado con una ruptura de una masa de tierra llamada Rodinia, que se dividió hace 700 millones de años. Los investigadores concluyeron que la fractura de Rodinia podría haber impactado el Gran Cañón de diferentes maneras, creando lo que ahora se llama la Gran Discordancia. Este extraño registro de una brecha en la roca de la Tierra ha desconcertado a los geólogos durante años. Se encuentra en todo el mundo, pero es más visible en el fondo del Gran Cañón, donde la arenisca paleozoica, tampines de 500 millones de años, se superpone directamente al esquisto protozoico de Vishnu, de 1400 a 1800 millones de años. Pero no se preocupe, los investigadores de la Universidad de Colorado Boulder han estado trabajando duro para resolver este misterio geológico. Según un estudio publicado recientemente en la revista Geology, el periodo de tiempo faltante en la historia geológica puede deberse a una serie de terremotos que ocurrieron durante la desintegración de Rodinia. Los terremotos habrían causado que las rocas y los sedimentos fueran arrastrados hacia el océano, creando la brecha que ver hoy el Gran Cañón es como un libro de texto de historia, según el autor principal Barapik. Es una ventana al pasado que nos permite ver los secretos que han estado ocultos durante miles de millones de años. Y con este último estudio, podemos estar un paso más cerca de comprenderlo. Los complejos eventos que dieron forma a nuestro planeta y a sus habitantes, y aquí no estamos hablando de las tribus, estamos hablando de las personas que estaban allí cuando nadie lo sospechaba. El explorador G. Kincaid era un hombre obsesionado con el cañón que quedó devastado cuando escuchó que pronto estaría cerrado a los visitantes, pero en lugar de revolcarse en la desesperación, decidió dar un último hurra y dar un paseo en bote por el río Colorado mientras avanzaba río abajo. Kincaid tenía un plan para buscar minerales preciosos, como oro, plata y cobre, pero no sabía que el destino tenía algo mucho más emocionante reservado para él. Después de navegar durante unas 40 millas, vio algo peculiar y extrañas manchas en la formación de sedimentos que se elevaba a más de 2000 pies de altura. Esto no era algo que hubiera tenido nunca antes visto en el área. Naturalmente, la curiosidad de Kincaid alcanzó su punto máximo y decidió investigar, por lo que detuvo su bote y se puso a caminar a pesar de que no había ningún sendero que seguir. Mientras caminaba, pronto se topó con un descubrimiento increíble: cientos de escalones tallados en el arenisca que conducía a un estante alto al costado del cañón. Lo que fue aún más sorprendente fue que estos escalones conducían a una entrada que claramente era hecha por el hombre, pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más locas. La entrada conducía a un pasaje oculto cubierto en el antiguo Egipto. ¿Jeroglíficos? Sí, leíste eso justo en el Gran Cañón. De todos los lugares, Kincaid estaba comprensiblemente atónito. La gente nunca había existido en esa parte del cañón, entonces, ¿cómo podría haber jeroglíficos y cuál era el propósito de este pasaje oculto? ¿Cómo lo estaría cualquier otra persona en ese momento? Estaba ansioso por descubrirlo, así que entró con su linterna y descubrió que el túnel se extendía muy lejos, y Kincaid tuvo la sensación de que esto era solo el comienzo de un descubrimiento mucho más grande a medida que se adentraba más en el pasaje. Kincaid no podía creer lo que veía. Vio intrincados tallados, artefactos y tesoros que tenían siglos de antigüedad. Era como si hubiera retrocedido en el tiempo. El explorador se dio cuenta de que se había topado con algo verdaderamente extraordinario, un antiguo pasaje que había estado oculto durante siglos y estaba decidido a descubrir todos sus misterios. Joe Rogan habló recientemente sobre ello en su podcast, mucho antes de que alguien supiera sobre el Gran Cañón. Alguien vivía justo debajo de él. Kincaid se dio cuenta de que se había topado con una ciudad subterránea entera. El pasadizo principal tenía alrededor de 12 pies de ancho, mientras que algunas de las habitaciones tenían hasta 30 por 40 pies cuadrados. Pero esa no era la parte más impresionante. Las paredes tenían alrededor de 3 pies y 6 pulgadas de espesor. Kincaid estaba parado en una maravilla de ingeniería, una hazaña que no podía comprender. No tenía idea de cómo era posible construir algo como esto. Mientras exploraba más,
Kincaid encontró varios graneros con conchas, algunas de las cuales todavía contienen semillas, así como áreas para cocinar y un enorme comedor ahora, como si encontrar una ciudad subterránea no fuera lo suficientemente impresionante. Este lugar está en otro nivel. Las habitaciones son tan grandes como 30 por 40 pies cuadrados y los techos convergían en un centro, y entiéndalo, las paredes tenían alrededor de 3 pies y 6 pulgadas de espesor. Las habitaciones estaban llenas de todo tipo de artefactos, incluidos herramientas de metal hechas de cobre, una tecnología que no debería haber existido en esta área, no en ese momento de la historia. Todo esto parecía provenir de todos modos. Literalmente no podía creer lo que estaba viendo al darse cuenta de la importancia de su descubrimiento. Kincaid lo nombró la Ciudadela y envió artefactos y notas al Smithsonian pidiendo apoyo financiero y logístico. El Smithsonian estuvo de acuerdo y el profesor S.A. Jordan llegó poco después con un equipo de 40 científicos, investigadores y trabajadores para ayudar con la excavación y exploración. Pronto quedó claro que el sistema de cuevas había sido diseñada por expertos en un diseño simétrico. No era solo un conjunto aleatorio de habitaciones y túneles. Era una ciudad adecuadamente planificada que cumplía un propósito. La Ciudadela había sido habitada por miles de personas durante cientos, si no miles de años, pero ¿quién? ¿Son estas personas lo que les pasó? Ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Ves que la civilización que creó esta ciudadela era increíblemente avanzada para su época y mucho más sofisticada que cualquiera de las tribus nativas que habían ocupado el área durante miles de años. Estaré pensando que está bien, entonces tal vez solo fue una tribu realmente avanzada del área, pero la verdad está lejos de serlo. Las teorías que arrojaron los científicos eran descabelladas. Algunos creen que esta civilización había viajado desde Egipto o Asia, y la evidencia parece lo apoye. Los artefactos encontrados en la ciudadela eran mucho más avanzados de lo que era típico del área. Los tipos de artefactos encontrados en toda el área sugieren que se trataba de una especie de cuartel de los guerreros. Kincaid y el profesor Jordan en este punto enviaron cajas de artefactos e investigación, notas al Instituto Smithsonian para probar su hipótesis, pero querían más. Querían seguir investigando para seguir descubriendo los secretos de esta antigua civilización, por lo que se acercaron al Smithsonian nuevamente para pedir más recursos y un equipo más grande que los ayudara, pensando que todos esta vez han estado en la misma página, así que podrán llegar al fondo de esto. Desafortunadamente su solicitud es rechazada, y aquí es donde las cosas se vuelven realmente locas, justo cuando empezaban a enojarse por la falta de ayuda de Kincaid, y Jordan desapareció sin dejar rastro. De repente simplemente se fueron y todos sus trabajadores murieron, desaparecieron ellos mismos o afirmaron que no sabían nada si alguien les preguntó qué pasó. Eso no fue todo. El gobierno intervino en este punto y decidió que ya no se le permitió a nadie ingresar al área. Parece mucho trabajo para las personas que no tienen nada que ocultar, pero eso no es todo lo que se encubrió en todo el mundo. Las leyendas y los rumores a menudo tienen una pizca de verdad. Por ejemplo, las historias de esqueletos gigantes encontrados en todo el oeste de los Estados Unidos, si bien pueden parecer sacados directamente de una novela de ciencia ficción, hay informes que sugieren que son reales. De hecho, algunas de las culturas pueblo de la zona tienen sus propias leyendas sobre criaturas de otro mundo. No es de extrañar que cuando los arqueólogos comenzaron a excavar los montículos en el medio oeste de Estados Unidos, se toparon con algo bastante extraordinario. Estos montículos que se encontraron en Oklahoma no se parecían a nada que se hubiera encontrado en Europa en ese momento, y no era solo la arquitectura avanzada o artefactos, pero los esqueletos mismos. Algunos de estos esqueletos supuestamente medían hasta 7 u 8 pies y se elevaban sobre la mayoría de las personas incluso hoy en día, al igual que lo que sucedió con el Gran Cañón. Aparentemente también se llamó al Smithsonian para examinar estos hallazgos. Pero cuando se trata del Smithsonian y descubrimientos inusuales, las cosas a menudo toman un giro extraño, mientras que algunos afirman que los esqueletos gigantes fueron enviados al Smithsonian para un examen más detenido. Otros dicen que no hay registro de que esto haya sucedido alguna vez, y se cree que la evidencia de estos esqueletos gigantes quizás también haya sido suprimida. La verdad se nos mantiene oculta, o tal vez es todo un mito, pero eso tampoco es todo en 1909.
El Arizona Gazette publicó una impactante teoría que conmocionó a todo el mundo de la arqueología. Según el artículo, era posible que los egipcios hubieran cruzado el Pacífico Ocean e hizo de los cañones del Gran Cañón su hogar. La evidencia que se encontró demostró que una misteriosa caverna que pudo haber sido de Egipto se remontaba a Ramsés. Ahora bien, este no es el tipo de noticias que se escuchan todos los días, por lo que no es sorprendente que el artículo generó mucho revuelo. Muchas personas estaban fascinadas por la idea de que los antiguos egipcios podrían haber viajado a América y establecer un campamento en una de las maravillas naturales más espectaculares del mundo. Sin embargo, poco después de que esta teoría llegara a todas partes, simplemente desapareció. Se dijo que nada como esto realmente sucedió y que el artículo no se encontraba por ninguna parte. La gente de todo el mundo quedó confundida acerca de lo que se suponía que debían creer, lo que se suma a todo el tema. Aquí sea totalmente coherente con ellos, construyendo la ciudad subterránea que se encontró cientos de años después. Ahora una cosa que demostraría que todo es cierto serían los cuerpos de las personas que vivían en estas áreas. Bueno, resulta que G.E. Kincaid encontró momias cuando entró por primera vez en las cuevas. Muchas de ellas estaban perfectamente conservadas. Tela y corteza rodeadas de baratijas de cobre en este punto. Estaba claro que un equipo masivo revisó toda la evidencia y envió sus hallazgos al Smithsonian, mientras que al principio parecían muy abiertos a descubrir la verdad detrás de todo lo que luego dijeron que, en primer lugar, nunca hubo momias con todos los supuestos encubrimientos. Los exploradores individuales decidieron encargarse ellos mismos de descubrir más sobre lo que estaba sucediendo también a finales de los 90, cuando una pareja llamada Jerry y Kathy Wills decidieron investigar. Las afirmaciones de Kincaid y la búsqueda de pruebas de que los antiguos egipcios existieron en el Gran Cañón en cualquier momento de la historia durante 3 años, exploraron el área y llevaron a cabo una extensa investigación para encontrar la elusiva entrada a la ciudad subterránea, cuando descubrieron que solo había un problema con la entrada. Había casi 1.500 pies por la escarpada pared del cañón, lo que hacía prácticamente imposible el acceso. Finalmente, los pozos encontraron un túnel de ventilación que potencialmente podría conducirlos a la ciudad subterránea, pero cuando intentaron ingresar al túnel, encontraron bloques de cemento bloqueando su camino, extrañas plataformas también se encontraron hardware de montañismo en el área, lo que llevó a algunos a creer que el gobierno estaba tratando de impedir que alguien accediera a la ciudad subterránea. Por supuesto, el gobierno niega cualquier conocimiento de una ciudad subterránea en el Gran Cañón y ha prohibido toda exploración y mapeo del área. Pero eso no ha impedido que los aventureros intenten descubrir la verdad. Sin embargo, no se pueden exagerar los riesgos que implica explorar esta área. El terreno es traicionero, con grietas ocultas y pasajes estrechos que fácilmente podrían causar lesiones o la muerte. El gobierno afirma que simplemente están tratando de proteger a las personas de estos peligros, pero muchos sospechan que tienen algo que ocultar. Parece haber una división de opiniones al respecto. Algunas personas no creen en nada relacionado con las momias y los egipcios, mientras que otros están convencidos de que es un encubrimiento flagrante. Y que no se puede negar que muchos descubrimientos apuntan a que los antiguos egipcios fueron una parte importante de la historia del Gran Cañón, pero los responsables han suprimido durante mucho tiempo la evidencia real. ¿En qué lado de la división estás? ¿Crees que hay algo de verdad en eso? Háganos saber los hallazgos en los comentarios a continuación. Si le gustó este video, dele me gusta. Y como siempre, nos vemos en la próxima.